Muy buenas noches. Nuevamente desde el programa Voz Bostán. Mi nombre es Dora Marina Monroy Salazar. Les hablo desde Medellín, Colombia. Hoy, como todos los domingos y todas las noches, una invitada súper especial. Ella es Luzmila López Londoño. Buenas noches, Luzmila. Buenas noches, Dora María, y buenas noches todo el público que está a esta hora permitiendo que les contemos historias del tango. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, a ti por invitarme, muchas gracias. Bueno, les voy a contar que Luzmila estudió ingeniería electrónica. Nació aquí en Medellín. Desde más o menos el 2004, ella lleva en el mundo del tango. Y ella misma nos va a empezar a contar todo ese maravilloso mundo, cómo lo ha disfrutado y cómo lo ha vivido. Empecemos preguntándole a Luzmila, ¿qué es para Luzmila el tango? Bueno, el tango para mí es una poesía cantada. Es algo que tiene mucho sentimiento, que te llega en lo más profundo de tu ser para manejar muchas emociones que tienes de pronto dormidas en la vida. Eso es el tango. ¿Cómo llegó Luzmila al tango? Bueno, Dora María, te cuento que yo, Marina, Dora Marina. Dora Marina, te cuento que yo llegué al tango eh, por una amistad. Bueno, empiezo contando que yo me gradué aquí en la Universidad Bolivariana, pero mi futuro fue en Bogotá. Entonces yo llegué a Bogotá, aquí yo escuchaba el tango, en Medellín no escuchaba el tango, pero resulta que cuando llegué a Bogotá yo decía, aquí no oyen tango, aquí nada. Y entonces cuando yo me encuentro con unas personas que sí sabían de tango, me dice, aquí el tango es mucho. Entonces una amiga me dijo, ¿cómo quieres festejar tu cumpleaños de este año? Entonces yo le dije, escuchando tango. Y así fue que encontré el tango en Bogotá. Y eso fue más o menos en el 2004. Exactamente. Entonces, mi amiga tenía, por el Centro 93 en Bogotá, tenía un amigo que los miércoles eran de tango. Entonces, daban clases de tango y pues uno bailaba el tango, aprendía tango y todo. Y allá fui ese día de mi cumpleaños, con la tal sorpresa que puedo contarles que mi primer profesor de tango fue Jorge Valencia, con Luisa Calle. Y ellos me acogieron mucho, mucho. Y otra de las fortunas que tuve es que el sitio quedaba a unas 5 cuadras de donde yo trabajaba. Cerca. Entonces, como era tan cerca, yo ya me matriculé todos los miércoles ahí a la clase de tango y no era, era una milonga, pero como práctica. Y bueno, así empecé yo en el tango en Bogotá. Bueno, ¿y cuánto tiempo se quedó en ese tango en Bogotá? Pues mira que como yo trabajé en mi profesión en Bogotá, entonces hasta el 2000, que como 2017, que ya me vine para Medellín, me regresé a Medellín, entonces seguí yo en todas las milongas de Bogotá, todo lo que hacían de tango en Bogotá, lo cogí como mi nuevo camino para distraerme, con, pues, como socializar, es muy bonito. Llegó en el 2017 a Medellín y a buscar el tango. Ok, ¿cómo llegó al tango en Medellín? Bueno, mientras yo estaba en Bogotá, conocí a, mm,
a Juan Gonzalo Torres Osorio, yo lo conocí en una milonga en Bogotá, muy casual, casual, y yo ese año, en el 2010, yo me iba pues como ya pensionar. Entonces yo cogí y busqué tango en Medellín. A la primera persona que yo encontré que sabía mucho de tango, Juan Gonzalo. Entonces, cuando yo un día en la milonga en Bogotá, que era la milonga de Natacha y Diego, eh, campeones en el 2011, entonces campeones mundiales en el 2011, entonces yo estaba en esa milonga cuando conocí a Juan Gonzalo. Fue un encuentro muy, como les contara, como gracioso, porque yo venía pensando, tengo que conocer a Juan Gonzalo Torres Osorio, porque él sabe mucho de las milongas en Medellín. Cuando entonces ese día yo llego a la milonga, me encuentro con un chico en la milonga con una cresta así, ponquera, en la milonga, de tenis, de jeans. Bueno, yo dije, "Ve ese muchacho", andaba yo con mi prima que es caleña, y yo, "Ve ese muchacho, usted está en el lugar equivocado". Entonces, ahí sentado detrás de la mesa de nosotros. Ella llega y él llega y la saca a bailar y yo le pregunto, ¿qué tal baila ese muchacho? Pero con esa pinta. Entonces llega mi prima, ¿sabes qué se sabe llevar? No, el tipo sabe, yo no porque estaba con esa pinta. Cuando ella me saca, entonces llego y le digo yo, bueno, bailamos y yo, pues, ya conversando, no sé qué, le digo yo, ay, oiga, vos que sos de Medellín, estás en Medellín, ¿conoces a un muchacho, Juan Gonzalo Torres Osorio? Y él me miraba, pues, obvio, de arriba abajo. ¿Y por qué lo querés conocer? Entonces le digo yo, porque es que yo me voy a pensionar y quiero, no, no, ya estaba pensionada, era un enero y yo me había pensionado en enero. Entonces yo le dije, ves que yo como ya estoy pensionada, pues entonces quiero saber cuando llegue a Medellín dónde ir al tango, porque me fascina. Yo en Bogotá me conocía todas las milongas y todo, entonces, cuando me dice, pero tan raro que pero no ves que lo encontré en el Facebook, que sabe mucho de tango, él anuncia todas las milongas en Medellín y ti, ti, ti. Cuando él llega y me dice, Juan Gonzalo Torres Osorio, soy yo. Y yo le decía, no lo puedo creer, no, no puede ser. Él me mostró cédula y yo sí era, pero ¿por qué? No sé qué. Y ahí quedamos muy amigos, y ya era toda la semana a clases y a tango, porque él trabajaba ya en Bogotá en ese entonces. Sino que acaba de llegar de una gira en Brasil y se había puesto como el swing ponquero del Brasil o algo, entonces, no, desde entonces ya iba todo bonito, todo lindo. Cambió la idea del punquero. Claro, ya él era con su pantalón negro, con los zapatos, todo, y bailábamos mucho, mucho. Y toda la persona, como me conocían tanto, entonces me decían, "Ay, ¿usted dónde sacó ese compañero? Qué rico, como baila de rico". Me llamaban a decir, lo vas a llevar a la milonga hoy. Y así pues empecé a disfrutar mucho el tango, y ya cuando llegué aquí, que él tenía muchas ganas de hacer una milonga, tener una milonga en Medellín, no sé si te acuerdas, la milonga anónima. Anónima. A mí realmente no me tocó porque yo no llevo tanto tiempo en el tango, pero sí he escuchado hablar de la Anónima y de otras milongas que existieron. Eso. Entonces sí tengo claridad de ello. Sí, entonces él quería poner su milonga y con el nombre de Anónima. Lo logró, entonces él se vino a trabajar a Medellín, yo me quedé en Bogotá, cuando él ya encuentra como un sitio
y todo, me llama y me dice, voy a inaugurar la Milonga Anónima, tienes que venir. Y yo llegué, y yo cogí con mi prima para Medellín a la inauguración de la Milonga. Después él ya puso un sitio fijo, de todo, no era como itinerante, Ah, y así. Entonces, claro, Juan Gonzalo es una persona que conoce mucho de tango y fuera de eso se conoce a todos los sitios de Milonga en Medellín. Entonces con él empecé para todos lados, de Milonga en Milonga, en Milonga en Milonga y así vine a conocer todas las milongas de Medellín. qué bonita historia, definitivamente. Y no nos la iba a contar, no le iba a dejar mucha. Bueno, entonces Ludmila tuvo la oportunidad de disfrutar el tango en Bogotá Mucho, buena cantidad de tiempo mucho. y también lleva otra cantidad de tiempo disfrutando el tango de Medellín. Ajá. ¿Cómo va esa cultura de tango en Bogotá y en Medellín? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando yo conozco el tango en Bogotá, era un tango salón. En Medellín, el tango llegó al público mediante el tango escenario. Entonces eran las parejas que ya bailaban un tango más como decorativo, de los pasos y todo. En cambio, en Bogotá era tango salón. Entonces, eh, bueno, yo no sé ahora porque llevo tiempo de no ir, pero en ese entonces había mucho milonguero, no tanto bailarín, entonces hay una diferencia. Aquí es la escuela del tango, hay muchas academias, en Bogotá no hay tanta academia. Entonces, eh, yo lo digo jocosamente, fábrica de bailarines, es Medellín. La fábrica de La bailarines. fábrica de los bailarines en Medellín, mientras que en Bogotá no. Entonces había varias milongas, pero se iba era a bailar. Claro, íbamos a clases y todo, pero era un tango salón, que camine, camine, y un que otro un pasecito, pero había pues, de todos modos muy bueno, muy bonito. Cuando yo llego aquí encuentro que era mucho tango escenario, aunque sí, entonces encuentro que allá yo podía ir todos los días a Milonga. Aquí no, aquí encontré, ¿ya cuántos años hace? Como del 17 para acá más o Nueve menos. años más o menos. Sí, eh, en ese tiempo, cuando empecé, encuentro que era la milonga Las de Tango, que era cada mes. La milonga ay, la de Mauricio Galarzo, El Paso. Ay, se me olvidó el nombre, pues. Pero Mauricio Galarzo tenía su milonga. Yo cuando llegué aquí hay una milonga que era muy mencionada, pero ya se ha acabado, que era el último café. De eso tienen muchas historias. La primera milonga en Medellín, pero no la conocí. También estaba la de Robledo, La del Teatro Colonial, la Escuela Mayor del Tango. la Escuela Mayor del Tango. Entonces era como los sitios donde yo podía ir, pero no era como la milonga de Mauricio Caramel, la milonga. Entonces, yo de una dije, ¿cómo así que en Medellín es la ciudad del tango y no hay donde milonguear? Pues todos me dirán si había o no había, pero es mi sentir y lo que yo vi en ese instante. Pues ahora sí, ahorita hay cada milonga cada 8 días, chévere, pero eso no existía aquí cuando yo llegué. Entonces yo esperaba ansiosa las estas de milonga para y en esas Juan Gonzalo puso la milonga anónima en los bajos ay, de la Guacatala. Y ahí sí, pues era un sitio que se quiso que la gente fuera todos los días, pero no fue posible, entonces se hacía milonga los fines de semana y así. Ya después la milonga anónima pasó a San Juan
y también entonces yo me mantenía así fuera que bailara con él. Bueno, y, y esas serían como las diferencias. Ahora no puedo hacer un comparativo porque después de la pandemia, muchos de la gente de mayor, que eran los milongueros, dejó de asistir a las milongas. Entonces las milongas en Bogotá me cuentan que bajaron un poco la asistencia. Creo que ahora sí están muy bien porque yo fui hace un año estuve allá y pude milonguear todos los días Ah, y qué las vi bien. muy buenas. Entonces, pues todos los días digo miércoles, jueves, viernes, sábado. Bueno, y aquí, pues por supuesto, las milongas ya, antes ya uno dice, ¿qué milonga cojo? Si para la de Poblado o para la del centro, Ya hay ya, bastantes, sí, en el mismo ya día hay varias, hay en para el, elegir. ahora ya hay para elegir. Sí. ¿Qué cree Luzmila que le hace falta a la cultura del tango aquí en Medellín? Pues yo digo que la cultura está bien, ahí cumplen los tips, todo. Que tal vez la pregunta sería para que aumente la gente en el tango, porque la cultura yo la siento bien, hay muy buenas academias, muy buenos profesores, profesores que no se quedaron con lo que aprendieron hace poquito, hace pues anteriormente, sino que cada vez uno los ve que van a Buenos Aires o que traen un bailarín profesional para meter otros nuevos como tips de cambio de la rutina en el tango. Entonces, por la cultura me parece que estamos bien. Tal vez diría que la pregunta más bien es saber cómo aumentar el público en el tango. ¿Y cómo entonces se puede lograr que se aumente esa cantidad de milongueros, perdón, suficientes para todas las milongas? Bueno, yo diría que a ver, no es que no se me ocurre mucho, pero diría que los dueños de las milongas tuvieran como la conciencia de que lo veo yo, ojalá no me equivoque o quede mal, pero que el dueño de la milonga no crea que porque compuso su sitio para ir a ver la gente a milonga, que ya la obligación es de las personas ir, sino que el dueño de la milonga se preocupe por la atención al público que llega. Entonces bueno, es un poquito como al revés, porque pues todo el mundo pone y abre sus puertas, pero es por lo que veo que entran muchas milongas a concursar. Pero cuando uno piensa, no, esa se acabó, no, esa milonga se acabó, no, esa milonga se acabó. Entonces ahí es donde yo veo como más, no publicidad, porque la publicidad siempre está, no sé, como más atención del cliente al milonguero. Bueno, ¿qué opina Luzmila de los niños en el tango? Ay, eso es fabuloso, espectacular, fantástico. Son las tres palabras que yo digo, porque el tango, tienes que ser organizado, tienes que ser sentimental, tienes que ser como, como ese amor que te nace y plasmarlo. Es el contacto con la otra persona, no es dejarla bailar. Por ejemplo, en los otros ritmos sí sé que tienen que tener conexión, pero en el tango es otro sentimiento. Entonces me parece fabuloso que ojalá todos los niños bailaran tango. Porque así eso te lleva a ser
muy, muy compasivo, ponerte por de pronto en la vida real. Si yo no soy compasivo con la persona, que compasivo no es tener pesar, sino ponerse en los zapatos del otro. Entonces, tú dirías, ay, no puedo que esta persona, si soy líder o soy Seguidor. seguidor, entonces no puedo pensar que pues ella me tiene, yo como líder me tiene que hacer lo que yo quiera. No, es ponerse en el zapato del otro y decir, ¿será que yo sí le estoy dando el mando correcto, la señal correcta? Porque tú sabes que es el contacto con la otra persona viene como el de casi que el corazón, digo yo. No es que lo muevan a uno, sino que tú te conectes, una conexión perfecta. Entonces yo diga, y si no me siguió es porque yo algo no le hice. Entonces ahí es donde se va armando como ese sentido compasivo de por qué. Porque pues yo veo que en el tango los que más o las personas que más dedicadas a estudiar el tango son las mujeres. Definitivamente son las que se arreglan, se pintan, se ponen lindas, preciosas para un encuentro y así igual pagan su dinero Mm. por tener una clase que yo quiero hacer perfecto porque no me sale, porque no me conecto, porque yo no le entiendo a alguien y tal. En cambio, la parte masculina, pues no son tan dedicados a eso. Entonces, ahí es donde yo digo, es una conexión perfecta el tango. ¿Qué cree Luzmila que le aporta el tango a las personas? Yo creo que le aporta tranquilidad, organización, eh, sentimientos o emociones que te pueden ayudar mucho para algún. Si estás estresado, con ansiedad, tú llegas a una milonga y se olvida el mundo. O no sé, ¿te pasa a ti o no? Sí, me pasa, claro. Sí, o sea, uno llega a una milonga y es otro cuento, así sea que a uno le toque, por ejemplo, esa noche escuchar los tangos, y como decía antes, el tango es poesía, Es verdad. cantar. Sí, señor. ¿Y qué cree que le aporta esta misma cultura del tango a toda la ciudadanía? Lo mismo, aporta mucho porque si tú realmente eh, estás con las emociones, estás tranquilo y eso, medio tos. Aquí tiene agüita. Perdón. Tranquila, miren, cada uno tiene unos aportes grandísimos que nos ayudan a conocer un poquito de la opinión o un mundo grande de lo que cada uno ha vivido, de lo que cada uno ha sentido, de cómo esas vivencias hacen que cada uno crezca de manera diferente y encuentre esas necesidades personales o esas de pronto soluciones también a situaciones personales. Sí, realmente, mm, eh, digamos que por eso realmente no es ad honoris que lo nombraron el tango Patrimonio Mundial de la Humanidad, es patrimonio. Los estudios dicen, escriben, documentan que en un hospital de puros adultos les pusieron tango y empezaron a moverse. Eso mueve las fibras, ya un buen sentimiento. Claro que sí. ¿Cree Luzmila que hay una edad determinada para pertenecer a este hermoso mundo del tango? No, mi hijita, todas las edades son buenas, porque, como te digo, es un sentimiento que enamora. Por ejemplo, a mí,
Muchas veces he dicho, no, yo no vuelvo a ir a tango, que yo no vaya a milongas, yo lo he hecho. Y empieza, no, pero un tanguito, porque eso lo lleva a uno. Claro que yo tengo, en primer lugar, te lo digo, para mí lo máximo era el jazz, porque, por ejemplo, perdón la cuña, pero el jazz es algo estridente, sensual, han dicho, uno oír un saxofón es lo máximo, como en el tango oír un bandoneón. Entonces, son cosas que si te amarran y que te dan tranquilidad y te ponen como bien emocionalmente, es digno de seguir. Entonces, ojalá, por decir algo, yo tengo eh, unas visitas que hago a un hogar gerontológico y yo les he llevado en las fiestas de madres y de amor y amistad, gente que toca el tango y son felices porque su juventud, el papá, la mamá, todas las noches oían tango, entonces recuerdan eso, ellos también lo hicieron, entonces, y uno ve cómo la gente vibra, entonces yo digo que es para todos, desde que nace uno, Sí, es sí. bonito, ¿Qué le recomienda Luzmila a una persona que apenas está empezando en el mundo del tango? paciencia, como dice el tema, paciencia. La vida es así. La vida es así, paciencia, porque los frutos llegan. Sí. ¿Y qué le recomienda a una persona que ya lleva mucho tiempo en el tango, sea maestro, sea campeón, sea milonguero, sea el cantante, a cualquier persona Ah, que lleva mucho tiempo en el tango, ajá. ¿qué le recomienda? No, pues que no se salga de ahí, eso es una buena nota para la vida, que lo siga practicando, escuchando. Aunque dicen que el tango es tan sentimental que sus temas son muy tristes, pero no sé si la melodía, no tanto de pronto las letras, sino la melodía te haga ser mover rincones de las emociones. ¿Qué cree Luzmila que tiene el tango que nos atrapa de esa manera y ya no queremos salir de ahí? Por eso te digo, no sé si, no, yo creo que son las melodías, la melodía. Qué bonito. ¿Qué le quiere decir Luzmila a las personas que se nos están escuchando ahora en este en vivo o que van a ver más adelante ya cuando quede grabado? Que diga Luzmila, quiero como dejarles este mensaje, este recordatorio, esta notica. Pues no, a ver, bueno, yo diría que investigar, eh, conectarse con muchas cosas en la vida que te hacen bien y que el tango es una de ellas. Bueno, ¿y cómo le gusta a Luzmila que la recuerden en un futuro? No, como una milonguera más, pero que la goza. Bueno, les voy a contar algo de ella y es que a ella todo el mundo la conoce como la Cachis. Y eso tiene también una historia. Ella nos va a contar por qué todo el mundo le dice la Cachis. ¿Por qué es tan conocida como la Cachis? Desde el comienzo de la palabra. Bueno, realmente cuando me fui a pensionar yo quise como olvidarme de todo, del todo, 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 de aprender nombres, de trabajar, de todo. Quería hacer algo diferente que no sabía qué, pero descansar. Entonces, en algún momento creo que escuché esa palabra porque no está en el diccionario, en el RA no está. Esa palabra no existe.
pero de pronto la escuché Dora Marina y entonces como que a mis oídos sonaron muy rico y me pareció como muy gracioso la palabra, no recuerdo cómo la escuché, pero tiene que haber escuchado porque cómo me la haya inventado. Entonces, para mí, Cachis es como esa persona amiga, buena gente, que está con uno, que lo respalda, que lo apoya. Entonces, para mí empezaron a hacer los cachis, 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 cachis. Muy gracioso porque eso fue desde que trabajaba, ya los últimos años de trabajar. Entonces, yo llegaba y decía, Cachis, páseme ese libro. Y todo el mundo volteaba y decía, ¿cuál Cachis? Cachi Rodríguez. Y así se fue haciendo como popular la Cachis, hasta que me dejaron con el nombre, pregúntele a la Cachis, dígale a la Cachis. Entonces ahí, y ese Cachis nació en Bogotá. Eh, Resulta que ahí, ¿cómo llegó entonces el Cachis a Medellín? Resulta que era un 16 de enero. Y yo tenía, pues tenía, no, tengo, conocía a Alexander Sosa, que es un bailarín que hace poquito alcanzó a ser campeón mundial de milonga. Y, y yo también era muy parcera con él. Y él ya sabía que yo era la cachis, entonces él llevó la cachis a la milonga. Y justo el día que yo conocí a Juan Gonzalo Torres Osorio, ese día era la despedida de Alexander Sosa porque se iba a vivir a México. Entonces, claro, él llegó, ¿qué hubo, Calles? ¿Cómo estás? ¿Cómo no sé qué? Juan Gonzalo no sabía eso. Entonces, la Cachis, la calle, usted no es Luz Mila, pues, así conociéndolo. Y yo, sí, pero es que aquí en el mundo del tango y de Bogotá me conocen como la cachis, porque a todo el que yo considero muy buena gente es mi cachis. Entonces dijo, pues entonces la cachis. Y cuando yo llegué a Medellín, que por medio de Juan Gonzalo conocí pues todas las milongas, él llegaba, le presento a la Cachis, le presento a la Cachis y aquí está la Cachis. Se quedó la cachis. Entonces, bueno, miren que es una historia también especial porque exactamente la cachis, y yo era una que me preguntaba, la cachis, pero ¿por qué será la cachis? Ya hoy supe por qué es la cachis. Ajá. Sobre todo de Adriana, la milonga, el abrazo de Adriana Gómez. Sí. Bueno, entonces, Luzmila, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos tanto, por dejarnos esos aprendizajes tan bonitos. Bienvenida siempre y ya se puede despedir del público. Bueno, ya después de haberles ocupado un poquito la noche, entonces me despido de ustedes. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Dora Marina, por la invitación. Y bueno, que vive el tango. La vida es un tango. La vida es un tango. Recordarles que el programa pasa todos los domingos a las 8 de la noche. Todas las sugerencias son bienvenidas. La idea es mejorar y hacer un programa, como lo dice el mismo programa, que sirva para investigación, difusión y aprendizaje. Y yo creo que eso se cumple siempre porque cada uno nos deja enseñanzas, entonces cada invitado trae grandes aprendizajes. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar. Buenas Para noches. todos, una feliz noche y bienvenidos siempre. Recuerden que les habló Dora Marina Monroy Salazar desde Medellín, Colombia, y el programa Voz Voz Tango.